posgrado y práctica jurídica y nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, les dan la más cordial bienvenida a esta entrega de Te invito a un café, conversemos sobre, en el cual platicaremos sobre maternidad subrogada. El que estemos el día de hoy se debe al feliz encuentro que existe entre un espermatozoide y un óvulo. Eso es lo que nos da la naturaleza. Sin embargo, en ocasiones esto se complica y es cuando la ciencia ayuda a la naturaleza a lograr esa finalidad. Sin embargo, esto revierte diversas consecuencias de carácter jurídico. Para hablar de este tema de maternidad subrogada, nos acompaña el día de hoy la doctora Alejandra Hernández García, quien es doctora en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde obtuvo el grado de mención honorífica. Su experiencia laboral ha sido secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia en segunda instancia y secretaria de Acuerdos en primera instancia. Ha realizado estudios en el extranjero, en donde ha dictado conferencias en la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, y en la Universidad de Barcelona, España también. Igualmente ha asistido a diversos congresos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha dictado conferencias en diversas instituciones en las que resaltan el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y nuestra escuela, la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, así como en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En la academia ha impartido diversas cátedras, tanto a nivel licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, diplomados, seminarios, tanto en la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, como en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde ha dictado cátedra en las escuelas de Derecho, Ciencias Políticas y Seguridad Ciudadana. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta, así como docente en la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación. De la misma manera nos acompaña la doctora Sandra Isela Ceballos Torres, quien es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien también obtuvo el grado por mención honorífica. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dentro del programa de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, donde destaca el 6º Congreso por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Estado de Morelos, en la 8ª Conferencia Internacional de Derecho de Familia en La Habana, Cuba, el 18º Congreso Internacional de Derecho de Familia en Durango, México, el seminario Abuso Sexual Infantil como vulneración de derechos y rol de los garantes en la Universidad de Talca, Chile, en el conversatorio La participación de los niños en los procesos de familia, el derecho a ser escuchado en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Cuenta con capacitación en mecanismos alternos de solución de conflictos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Centro de Conciliación, Arbitraje Amigable y Composición de la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá, Colombia. Ha sido profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el curso de Clínica Jurídica 1. Tiene distintos artículos publicados, entre los que destacan Capacidad Progresiva de los Niños, un nuevo enfoque en el juicio de amparo en México, publicado por la Universidad Santo Tomás, Colombia, e igualmente México y las observaciones finales del Comité de los Derechos Humanos del Niño ONU, Crónicas de Realidades y Retos Anunciados, publicados por la editorial Thomson Reuters de Chile. Actualmente se desempeña como litigante y docente de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica. Bueno, pues bienvenida, doctora, es un placer tenerla. Y bueno, pues tenemos invitadas de lujo, como ven, con un gran conocimiento sobre la materia. Y bueno, no damos, o sin mayor preámbulo, pues los invito a un café y conversemos sobre maternidad subrogada. Doctora Alejandra Hernández García, buenos días. ¿Nos puede explicar qué son las técnicas de reproducción asistida y cuál es su relación con la maternidad subrogada? Sí, buenos días. Primero me gustaría agradecer a la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica por la invitación que me hacen. De igual manera a nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz,
Y por otro lado, pues me siento muy honrada por compartir este espacio con tan distinguidos profesionistas como es la doctora Ceballos, el doctor Falcón. Y bueno, sin más preámbulo, para responder un poquito la pregunta que me están formulando, existen parejas actualmente heterosexuales que por problemas de fertilidad no pueden concebir de manera natural. Entonces, estas parejas, al igual que las parejas homosexuales, que por obvias razones, conformados por hombres o mujeres, no pueden concebir de manera natural, e inclusive personas solteras, ya sea hombres o mujeres, que desean ejercer este derecho a la paternidad o a la maternidad, y ante la falta de alguna pareja, pues no pueden lograr este objetivo. Para esto, justamente, para contrarrestar este problema, existen estas técnicas de reproducción asistida. ¿En qué consisten en sí? Bueno, son procesos, son tratamientos médicos a través de los cuales se procura lograr esta procreación, obviamente valiéndose de algunas técnicas, existen muchas de ellas, pero voy a resaltar principalmente dos. Una que es la inseminación artificial y otra que es la fecundación in vitro. En el caso de la inseminación artificial es un tratamiento un poquito más sencillo porque consiste en implantar un espermatozoide de la pareja o de algún donador en el útero de alguna mujer para poder lograr la concepción. Este proceso normalmente se hace en clínicas de reproducción asistida. Más o menos cómo se hace. En resumidas cuentas, alguna mujer que quiere procrear y que no lo puede hacer a lo mejor con su pareja o porque es una mujer soltera, no puede procrear, entonces tiene acceso a un catálogo de donadores. Pero no vamos a imaginarnos el catálogo de donadores como los catálogos de zapatos, de ropa, en donde vienen fotografías y elegimos de alguna manera pues al que más nos favorece. En este caso propiamente el catálogo de donadores es aquel en el que no vienen fotografías, únicamente vienen códigos con la media filiación de los donadores. Su media filiación, esto es su estatura, su tez, su color de piel, su complexión, su tipo de cabello, su color de ojos, su nacionalidad, su profesión, su religión, entre otros factores. Estos donadores de espermatozoides celebran contratos de confidencialidad con las clínicas, para el efecto de que las clínicas pues no revelen sus datos. Obviamente sin dejar de lado que en algún futuro, si existiera algún conflicto, pues ahí ya tendría que ventilarse para salvaguardar el interés superior del menor. En el caso de la fecundación in vitro es un proceso un poquito más complejo. ¿En qué consiste? Bueno, el embrión se fecunda, se lleva a cabo, esto se lleva en un laboratorio, el embrión se mezcla conjuntamente, obviamente es el producto de la mezcla de un óvulo y de un espermatozoide, que se implanta este embrión en el útero de la mujer para poder lograr la concepción. Es un proceso un poquito más complejo, por lo tanto, porque se lleva a cabo en un laboratorio. Ahora bien, en relación a la maternidad subrogada, es un proceso mediante el cual a una mujer en su útero se le implanta ya sea su propio óvulo o el óvulo de alguna donadora y el espermatozoide de alguna persona contratante o de algún donador, para efecto de que ella lo geste en su útero y una vez que conciba a este bebé, ella se compromete a entregarlo. Lo entrega a la pareja contratante o a la mujer que en este caso desean tanto la maternidad como la paternidad. Ella se compromete además a renunciar a cualquier derecho que pudiera tener en relación al menor. Me gustaría también mencionar en ese sentido que hay algunas modalidades de esta maternidad subrogada. En relación, por ejemplo, a la aportación de gametos, podríamos mencionar dos, una que es la total y la parcial. En el caso de la total, en esencia consiste en que la madre gestante aporta no solamente su útero, sino también aporta su óvulo y por lo tanto su carga genética. Pero evidentemente ella se compromete a que en el momento de que dé a luz a este bebé, ella lo va a entregar y renuncia completamente a los derechos y obligaciones incluso que pudieran derivarse de la maternidad. En el caso de la subrogación parcial, como su nombre lo dice, ella en este caso no aporta su óvulo, por lo tanto tampoco su carga genética, únicamente aporta su útero. Pero al igual que en la subrogación total, ella se compromete a entregar al bebé una vez que nace y renuncia de igual manera a los derechos y obligaciones que pudieran derivar de esta maternidad. En relación al objeto que persigue la madre gestante, podremos destacar dos tipos de subrogación. En este caso, una subrogación altruista o una subrogación por algún precio.
En el caso de la subrogación altruista, como su nombre lo dice, pues tiene su base en la solidaridad. Esa madre gestante lo que busca es ayudar, atendiendo a su libre desarrollo de la personalidad, ayudar propiamente a una pareja o a alguna persona que por problemas de fertilidad o de manera natural no puede concebir. Entonces ella les ayuda a lograr ese objetivo, pero lo hace de manera altruista, por razones de amor, de amistad, de simple ayuda. En el caso de la subrogación por algún precio, esta se permite en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, en donde esta mujer, esta madre gestante, lleva a cabo esta gestación, pero lo hace a través o a cambio de una contraprestación de tipo económico. En ese sentido, habría que mencionar que esto ha sufrido varias críticas, porque evidentemente, pues, no, como sabemos, no se puede comercializar ni con el cuerpo, ni mucho menos con los bebés, ¿sí? Entonces, me gustaría nada más ahí terminar mi participación. Gracias, doctora. Muy interesante, y qué interesante la base de la ciencia. La verdad es que es un tema complejo, desde el punto de vista científico es interesante, pero bueno, vamos a platicar ahora la implicación jurídica. Y bueno, para ello le vamos a pedir a la doctora Sandra Ceballos si nos pudiera comentar o si quisiera hacer alguna adición en relación con las modalidades de la maternidad subrogada y en su caso los derechos humanos que involucra todo ello. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica y al rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, por esta invitación, y pues también me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Respecto a las modalidades, ya la doctora Alejandra ya nos hizo referencia a la total y la parcial, que más adelante vamos a ver que esto es interesante porque de acuerdo a los estados o de acuerdo al derecho internacional se especifica este tipo de modalidades para determinar el orden jurídico. Los derechos, ¿qué derechos humanos se encuentran involucrados dentro de de esta materia, ¿no? de maternidad subrogada? El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya hace referencia, o prevé más bien, proteger la organización de la familia. Nos dice que que se prevé el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de nuestros hijos. Eso ya entonces nos permite o nos da o nos otorga un derecho a la libertad reproductiva en este caso y a la vida privada. La Convención sobre los Derechos Humanos, ya en el artículo 11, habla también acerca de la vida privada y nos da esta característica que corresponde al derecho de la libertad referente a la autonomía reproductiva y que nosotros podamos decidir cuándo y cómo podemos tener un hijo. Y esto, bueno, se conjuga con la libertad que tenemos también de decidir la forma en la que lo vamos a tener, ¿no? Y esta forma es acercarnos a lo mejor a la cuestión tecnológica, médica, para poder decidir si queremos ser padres genéticos o padres biológicos. Además, bueno, también se otorga o hay que revisar los derechos que tiene la madre gestante, en este caso, que es la dignidad y la integridad. Pero bueno, los derechos humanos que se ven aquí involucrados por lo regular en las legislaciones tanto nacionales e internacionales siempre se enfoca únicamente a los padres solicitantes y a la madre gestante y deja a un lado a los niños. O sea, ¿qué pasa con el niño? Porque a lo mejor estamos ya en este tratamiento de maternidad subrogada y no estamos pensando en aquellas complicaciones que se pueden generar una vez que el bebé nazca. Entonces, la Asamblea General de la ONU hace o incita a los estados parte a que protejan en todo momento el interés superior del menor, que protejan además el derecho de identidad, el acceso a sus orígenes y el entorno familiar. Y además, los invita a que realicen una cooperación internacional. ¿Por qué razón? Pues para evitar que los niños se queden como apátridas. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero en Francia prohíben completamente la maternidad subrogada porque consideran que va en contra de los principios de los ciudadanos franceses. Y entonces Francia no otorga la nacionalidad a estos niños, a los niños que nacen a través de la subrogación. Entonces es importante que dentro de las legislaciones, tanto nacionales como internacionales, se involucre o se tomen temas referentes a proteger todos los derechos de los niños que se encuentran en la Convención de los Derechos Humanos.
Muchas gracias, doctora. Qué interesante y efectivamente me parece que aquí hay varios derechos humanos que se encuentran involucrados. Y aquí la pregunta, y es lo que le quiero plantear a la doctora Hernández, en esa diversidad de derechos humanos, ¿habrá algunos prevalecerán sobre otros, todos están iguales? ¿Y cuál sería la razón de todo ello, doctora? Sí, claro. Bueno, como antecedente me gustaría comentar que el 10 de junio del 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos. Sí, nuestros derechos humanos que ahora consideramos como tal, que no son más que prerrogativas basadas en la dignidad humana, pues antes se consideraban como garantías individuales. Ahora ese apartado, en relación a esa reforma, pues considera los derechos humanos y sus garantías. Bueno, en esencia, en relación con el tema que nos ocupa el día de hoy, me gustaría mencionar que esta reforma incluye que las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de proteger, respetar, promover, garantizar estos derechos humanos, atendiendo a 4 principios principalmente, que son universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad. ¿En qué consisten esos 4 principios? Bueno, en esencia, universalidad se refiere a la igualdad, a que deben de ser proporcionados o respetados, más bien respetados, sin distinción, sin discriminación de nacionalidad, de origen étnico, de condición social, de preferencia sexual, de sexo, etc. En el caso de la progresividad, pues se refiere a que estos derechos también son progresivos, porque obviamente atienden a las necesidades sociales de cada época, y entonces el derecho debe regularlo. En el caso de la interdependencia, pues estos derechos están ligados íntimamente entre ellos, y la indivisibilidad es salvo en algunos casos cuando la ley así lo establece. Bueno, esta reforma también implica que las autoridades deben de hacer una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 constitucional y 133 constitucional. De igual forma, se tiene que privilegiar el interés superior del menor. Se habla de una interpretación conforme a lo que más beneficia a la persona, en este caso obviamente del menor. Bueno, en ese sentido me gustaría agrupar los derechos, siguiendo la línea de lo que comenta la doctora Ceballos, en 3 grupos principalmente. Por un lado tenemos los derechos de los padres o de los que desean contratar o llevar a cabo esta práctica, esta técnica de maternidad subrogada. Por otro lado tenemos agrupados los derechos de la madre gestante y por otro lado los derechos del bebé, del menor que nace producto de esta técnica de reproducción asistida o infante. En el caso de los contratantes, de los que desean llevar a cabo esta técnica, me gustaría mencionar principalmente 4 derechos. Uno que es el derecho, por ejemplo, a la igualdad, que tiene relación con la universalidad, el principio de universalidad, porque justamente sin distinción, sin discriminación de su sexo, de su preferencia sexual, pues ellos tienen derecho a llevar a cabo esta voluntad procreacional, este derecho a concebir, ya sea de manera natural o a través de alguna técnica de reproducción asistida, como en este caso es la maternidad subrogada, y este derecho no puede ni suspendérseles ni restringirse. Por otro lado, el derecho a la privacidad, es decir, ellos llevan a cabo estas técnicas, pero tienen derecho a que sus datos no sean difundidos con algún propósito lesivo para efecto de afectar su integridad física o psicológica, en este caso sobre todo. Otro derecho también que me gustaría destacar es el derecho a la voluntad procreacional, que como bien lo dijo la doctora Ceballos, tiene su sustento en el artículo 4 constitucional, en el sentido de que todas las personas tenemos derecho a decidir de manera libre y espontánea el número y el esparcimiento de nuestros hijos. En este caso, obviamente, las personas que acuden a esta técnica de maternidad subrogada, pues no hacen más que ejercer este derecho a su voluntad procreacional. Por otro lado, otro derecho que también me parece que hay que hacer énfasis en relación a los contratantes o a los solicitantes de esta técnica es el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho humano, que si bien es cierto no es un derecho fundamental, pero es un derecho humano, y en ese sentido tendríamos que destacar que todo derecho fundamental es derecho humano, pero no todo derecho humano es fundamental por el sentido de que no se encuentra positivizado en una norma. Pero no por eso es menos importante, porque el derecho humano como tal, el libre desarrollo de la personalidad, consiste justamente en que se destaque, se respete ese proyecto de vida personal basado en sus principios, en sus valores, en sus intereses, en sus ideas de cada persona, sin injerencias externas
que traten de influir en la autonomía de la persona. Entonces me parece que en el sentido de los contratantes se deben de destacar esos 4 derechos: la igualdad, la privacidad, la voluntad procreacional y el libre desarrollo de la personalidad. De parte, en el sentido de los derechos de la madre gestante, me gustaría mencionar 3. Por un lado, el derecho a la dignidad. A la dignidad, ¿por qué? Porque no se le puede considerar como un objeto, como una cosa únicamente para gestar. Es decir, en este sentido ha habido muchas críticas de las personas que no están de acuerdo con estas técnicas de reproducción asistida, concretamente de la maternidad subrogada, porque consideran que se puede prestar para comercializar con los bebés o con el propio cuerpo, en el caso de que lo hagan a cambio de una contraprestación. Entonces, si nos vamos inclusive a la propia teoría de los actos jurídicos, si es que pudiera equipararse este acuerdo, este pacto entre los solicitantes y la madre gestante a un acto jurídico, vamos a recordar que hay elementos de existencia como es la voluntad, el objeto, la solemnidad, los elementos de validez, capacidad, ausencia de vicios, licitud, forma. En el caso del objeto como elemento de existencia, vamos a recordar que debe ser física y jurídicamente posible. Entonces, cuando nos referimos a que debe ser jurídicamente posible, es porque debe de estar permitido, debe de estar dentro del comercio. Y sabemos que ni las personas ni el cuerpo está dentro del comercio. Bueno, por otro lado, otro derecho de la madre gestante es el derecho a la privacidad también. El derecho a la privacidad porque ella, atendiendo a su deseo de ayudar, de solidarizarse, de poder contribuir a que una pareja o alguna persona ejerza esta paternidad o esta maternidad, pues también lo hace con ese fin, pero tampoco por ello debe de difundirse sus datos con fines lesivos o con fines de afectar su imagen. Ese es otro derecho. Y un último derecho de la madre gestante es el libre desarrollo de la personalidad, que como ya lo mencionamos, se basa en el proyecto de vida individual de las personas y que tiene que ver con sus gustos, sus preferencias, sus deseos, apartándose de cualquier injerencia externa que quiera influir sobre sus decisiones. Entonces, esos son los 3 principales derechos de la madre gestante. Y por último, pero no menos importante, son los derechos del infante. En el caso del infante, hablamos, por ejemplo, del derecho a la identidad, que ya mencionaban hace un momento, este derecho que encuentra su sustento en el artículo 4 constitucional, en los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, que consiste justamente en que el niño tiene derecho a ser inscrito o registrado inmediatamente después de su nacimiento, tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer su origen, dentro de ellos su origen biológico, a conocer a sus padres y en la medida de lo posible a convivir con ellos. Existe otro derecho también del menor, que es el interés superior del menor, previsto en el artículo 4 constitucional, que establece justamente que todas las autoridades, cuando les corresponda conocer de algún juicio o de algún conflicto en el que se vean involucrados intereses de menores, debe de ponderar esos derechos y debe hacer que se respeten y se protejan los derechos del menor por encima de cualquier otro. Y un último derecho es el derecho a la filiación. El derecho a la filiación que tiene que ver con ese vínculo o ese lazo consanguíneo que existe entre los progenitores y sus descendientes. Okay, esta filiación tan solo en nuestro estado como en muchos estados se puede dar de los hijos nacidos dentro de matrimonio o nacidos fuera de matrimonio. En el caso de los hijos nacidos dentro del matrimonio, pues sabemos que por el solo hecho de nacer dentro del matrimonio existen ciertos plazos para demostrar la filiación. Y en el caso de los hijos nacidos fuera del matrimonio, pues se da principalmente en el caso de la mujer por el solo hecho de la concepción. Y en el caso del hombre, pues por dos formas. Una por el reconocimiento voluntario y otra por una sentencia. Entonces, esta filiación en sí, ¿qué conlleva? Que el menor tiene derecho a tener un apellido, a tener el apellido, en este caso, de los que desearon acudir a esta técnica. 2, a los alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, sabemos que el artículo 43 del Código Familiar de nuestro estado de Morelos menciona que los alimentos comprenden muchos rubros, como son casa, comida, vestidos, salud, educación, recreación, entre otros. Obviamente también tiene derecho a una porción hereditaria. En el momento en que se le reconoce su filiación, tiene derecho a una porción hereditaria. Entonces, el 181 también del Código Familiar establece todos los derechos y obligaciones que derivan de la paternidad, pero en esencia sí, me parece que todos podemos coincidir en que si ponderamos esos 3 grupos de derechos, de los solicitantes, de la madre gestante y del infante, creo
todos coincidimos en que deben de prevalecer los derechos del menor por encima de todo. ¿Sí? Gracias, doctora. Muy explícita y bueno, a mí en lo personal me rompe mis marcos teóricos. Lo que usted comenta, la verdad es que me saca de mi contexto y de la formación que tengo en relación con lo que comentaba, en relación con el objeto, ¿no? Por ejemplo, para empezar, ¿cuál es la naturaleza jurídica pues de estos actos? No sé si llamarle actos jurídicos, si es que pudieran serlo, ¿no? Y precisamente esa es la complejidad que vendría en relación a su normatividad, y precisamente lo que le quisiera preguntar a la doctora Ceballos: ¿qué hay de la regulación en nuestro país? ¿Existe una regulación en México? ¿Esta regulación es completa? ¿Qué nos puede decir en relación con ello, doctora? Sí, bueno, en ese sentido ya hemos platicado, la Constitución solamente lo marca en el artículo 4 constitucional. La Ley General de Salud no menciona nada acerca de ningún tipo de otro tipo de reproducción asistida en este caso, ¿no? Entonces las entidades federativas pues se han dado la tarea de ir pues creando, modificando sus normas, códigos civiles, códigos familiares, y bueno, vamos a hacer aquí nada más una aclaración. En cuanto a la pronunciación legislativa, puede ser que exista dentro de la legislación o dentro del código y que esté permitida la maternidad subrogada. Puede ser que exista también una regulación en el Código Familiar o Civil y que esté prohibida la maternidad subrogada, o bien que no se haya pronunciado el Estado al respecto. Entonces vamos a platicar del caso de Tabasco. Tabasco en su Código Civil sí contempla la maternidad subrogada y la gestación por sustitución. Sin embargo, el problema deriva justo de lo que nos acaba de platicar la doctora Alejandra, de la filiación. Porque dice que si la mujer gestante está casada, automáticamente, una vez que nace el bebé, este queda o se formaría o quedaría registrado como hijo del esposo de la madre gestante. ¿Y cómo se puede regular esta situación? Pues bueno, únicamente que el esposo de la madre gestante haga el desconocimiento del bebé y posteriormente se haga la adopción por parte de los padres solicitantes. Entonces ahí es donde vamos a encontrar realmente en nuestra regulación tanto nacional e internacional, vamos a encontrar complicaciones justo en la filiación. Para que se pueda hacer una madre gestante, en el estado de Tabasco se necesita de 25 a 35 años de edad. Se hace a través de un contrato. Este contrato es firmado por la madre gestante, por los padres solicitantes y por el notario. El notario debe, dentro de las 24 horas siguientes a la realización del contrato, debe dar aviso a la Secretaría de Salud y al Registro Civil, y puede ser que el pronunciamiento a través de una resolución judicial automáticamente, una vez que nazca el niño, bueno, quede registrado. Eso es en cuanto a Tabasco. En Sinaloa, en el estado de Sinaloa, se encuentra regulado en el Código Familiar también las técnicas de reproducción asistida, entre ellas pues la maternidad subrogada. Se establece como principio que la donación de las células germinales, pues estas deben de ser, es decir, el donante debe estar protegido, lo que nos platicaba ahorita la doctora. Salvo que en Sinaloa la cuestión de la filiación consanguínea sí está regulada, es decir, si los padres solicitantes fueron los que proporcionaron el material genético, sí se respeta la filiación consanguínea, no como lo comentaba ahorita en el estado de Tabasco. Igual se requiere de 25 a 35 años de edad. Aquí no le llaman contrato, le llaman instrumento de maternidad subrogada, pero es lo mismo, se firma a través de, bueno, la firma la madre gestante, los padres solicitantes, el notario, la clínica, aquí se pide que la clínica lo firme. La clínica hace un estudio médico a la madre gestante y bueno, una vez que cumpla con los requisitos, se firma, se da aviso a la Secretaría de Salud, al Registro Civil y automáticamente, una vez que el bebé nazca, pues queda registrado. Aquí en Sinaloa, lo que sí hay una aclaración, y es que si la madre, derivado del embarazo, la madre gestante adquiere una enfermedad, tiene el derecho de demandar a los padres solicitantes el pago y los daños que se hayan ocasionado. En Coahuila también se encuentra regulado, hay una parte, un apartado dentro del Código Familiar que dice de la filiación resultante de la producción o reproducción humana asistida. No literalmente señala la maternidad subrogada, pero se puede, a través de una interpretación, se puede entender que sí lo está regulado. En Querétaro es uno de la normativa civil prohíbe completamente la maternidad subrogada.
Y bueno, en el estado de Morelos, en el estado de Yucatán y en la Ciudad de México no se ha regulado nada respecto a la maternidad subrogada. Hay una ley que la Ciudad de México intentó, bueno, se aprobó, que es la ley de gestación subrogada. En otras entidades hay regulación, o mejor dicho, en Querétaro lo prohíbe, en otras no hay y en otras sí existe. Pero bueno, vamos a pasar ahora a una cuestión más práctica. Doctora Hernández, ¿nos podría platicar de algún caso paradigmático que haya, en relación con nuestro tema, que haya ocurrido en nuestro país? Sí, claro. Bueno, como ya lo mencionó la doctora Ceballos, en estados como Yucatán no se encuentra regulada la maternidad subrogada, ¿sí? Entonces justamente me gustaría platicarles de un caso en donde a través de un amparo en revisión la Suprema Corte conoce, como antecedente rápidamente les comento, es una pareja que a través de un amparo también, logra que se les permita contraer matrimonio, porque hay que recordar que esta figura del matrimonio, pues en esencia en eso consiste, en que justamente pueden unirse, antes decía un hombre y una mujer, pero ahora es la unión de dos personas. Entonces en ese sentido ellos promueven ese amparo primero para poder contraer matrimonio. Es una pareja homosexual conformada por hombres. Ellos acuden a un instituto conocido como Instituto Vida, una clínica pues, para llevar a cabo un proceso de maternidad subrogada con una mujer que tenía 24 años entonces. Ellos celebran un acta compromiso, le llaman un acta compromiso compuesto por 7 cláusulas, en donde, entre otras cosas, en esencia ellos acuerdan que primero, que la madre gestante está de acuerdo en permitir que en su útero se geste un embrión producto del óvulo de una donadora, no es el producto del óvulo de ella, no es un óvulo de ella, sino es de una donadora, y el espermatozoide de uno de los solicitantes. Entonces ella se compromete a gestar, a llevar a un buen término la gestación, y una vez que nazca el bebé, ella se comprometía a entregarlo renunciando a todos los derechos y obligaciones que podrían derivarse de la maternidad. De igual manera, ella también establecen, tanto ella como los solicitantes, que esta acta compromiso tendría una duración de 9 meses. También ella hace del conocimiento que lo hace de manera libre sin vicios, y que es una persona capaz. Entonces, una vez que llevan a cabo esta práctica, efectivamente ella queda embarazada, tiene como producto de ello a un bebé. El problema que tienen es que cuando lo presentan al registro civil, para su registro, se les niega el registro bajo el argumento de que no está regulado en el estado de Yucatán la maternidad subrogada. Por otro lado, ellos se van a un amparo y el juez de distrito se los niega porque les dice que no está permitida la maternidad subrogada, y además de que no demostraron ese parentesco consanguíneo. Como lo comento, este es un amparo en revisión que conoce la Suprema Corte, y la Suprema Corte justamente determina que sí se demostró justamente el lazo consanguíneo, porque se aportaron varias pruebas al juicio, como fueron, por un lado, el acta compromiso celebrado por los solicitantes y por la madre gestante, mismo que se protocolizó incluso ante un notario. Por otro lado, hubo informes del propio instituto que llevó a cabo esta técnica, esta maternidad subrogada, en donde incluso se hizo constar que el esperma era aportado por uno de los solicitantes y el óvulo de una donadora, que la mujer era una mujer capaz, ya de 24 años, que lo hacía libre de vicios, y además obviamente se aportaron pruebas como el registro la solicitud de registro, como el acta donde se demuestra la concepción. Entonces, la propia Corte determina justamente que le da una mayor importancia a la filiación, a la figura de filiación, justamente porque menciona que a pesar de que no está regulada la maternidad subrogada en su legislación, sin embargo, sí contempla la filiación de hijos nacidos dentro de matrimonio y fuera del matrimonio. Entonces, en este caso, punto número 1, ellos estaban casados, ¿sí? Además, como lo mencioné, el espermatozoide fue aportado por uno de los solicitantes.
ahí se hizo constar que él iba a ser su padre biológico y su pareja iba a ser su padre jurídico. Por otro lado, se hacía referencia a que en el caso, por ejemplo, de los hijos nacidos fuera del matrimonio, decíamos que en el caso de la mujer pues se da por el solo hecho de la concepción, y en el caso del hombre puede ser de dos maneras, a través de un reconocimiento voluntario o por medio de una sentencia. En este caso la pareja quería reconocerlo, deseaba reconocerlo, y además la propia madre gestante estaba renunciando a cualquier derecho que pudiera derivarse de la maternidad. Entonces, justamente atendiendo al interés superior del menor, atendiendo a su derecho a la filiación, a tener un apellido, a poder recibir alimentos, a poder recibir alguna porción hereditaria, pues se salvaguardó este derecho y se le permitió que se reconociera a este menor y que se le reconociera su derecho a la filiación. Entonces, de manera similar me gustaría mencionarlo, que eso puede servir como un precedente para los demás estados, que a pesar de que no lo tienen regulado, pues de manera análoga utilizar esos criterios. Así es, o quizás incluso el legislador pudiera utilizar el criterio para conformar su propia normatividad. Sí, es interesante, muy, muy interesante. Y bueno, en este orden de ideas, ¿qué ocurre a nivel internacional? Es decir, ya platicamos sobre México, algunas entidades federativas, algún caso paradigmático, pero ¿qué ocurre sobre este tema en el ámbito internacional? Doctora Acevedo, ¿nos podría dar usted un panorama general de este tema en el ámbito internacional? Sí, aquí también quiero hacer un poquito un comentario. Desafortunadamente, el problema de que no exista una regulación jurídica en todos los estados, o que exista y exista a medias, o que no tenga candados, pues sí genera lo que nos comentaban al inicio, que esto se vuelva como algo comercial, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa, que bien está regulado, pues hay algunas mujeres que incluso en páginas de internet pues se prestan su vientre, ¿no? Y cobran de 350,000 pesos a 850,000 pesos, o sea, ya lo ven como negocio. Entonces, ese es el problema de que no existan precisamente candados dentro de la legislación nacional. En la legislación internacional estamos igual, pareciera que es un tema que ya muchos países han desarrollado, por ejemplo España, que fue de los primeros países en la ley 14 del 2006, sí cuenta o sí contempla las técnicas de reproducción asistida, la maternidad subrogada en específico, dice que la madre gestante puede ser a partir de los 18 años de edad. Sin embargo, prohíbe que exista un contrato donde la madre gestante renuncie a la filiación. Entonces ahí ya les puso al menos un candado, que quiere decir que en España entonces también la filiación se da una vez que, como coloquialmente lo decimos, una vez que se dé a luz, la filiación se da a la madre gestante. Igual existe en el artículo 11 y en el artículo 10 de esta misma legislación, ¿cómo se puede reclamar entonces? Bueno, si el material genético fue aportado por el padre solicitante, este puede reclamar la paternidad y después de ello, entonces ya la esposa del padre solicitante puede adoptar al bebé. Entonces también existen ahí ciertos candados en la legislación española que les digo, pareciera que han evolucionado más en cuanto a estos derechos. En Canadá también existe una protección a la maternidad subrogada. Aquí únicamente lo regula o lo admite si esta es de manera altruista. Y lo único que se puede generar, o los únicos gastos que sí se pueden aportar, son a la madre gestante en caso de que necesite medicamentos, cuestiones de la clínica, incluso ropa de maternidad, es decir, todo lo que necesite durante la gestación. Y eso sí, bueno, requiere que para que se realice el reembolso o se le pague a la madre gestante, esto tiene que acreditar todos los gastos que requiera. Y hay un límite, dice que no puede exceder de $22,000 canadienses. Y bueno, esa es la en cuanto a Canadá. Para Canadá, la edad para gestar es de 21 años. Y además, bueno, Canadá contempla a todos los tipos de familia. O sea, no hace distinción, pueden ser heterosexuales, homosexuales, incluso mujeres u hombres que quieren ser padres solteros, también se les permite este tipo de opción. En Argentina no existe una prohibición expresa en la maternidad por sustitución, pero igual la madre legal, la madre del bebé, es la mujer que da a luz al bebé, ¿no? Entonces también existe una regla específica donde, al igual que en España, si aportaste material genético, entonces sí se puede hacer la regulación jurídica y se puede
y después la adopción. Vamos ahora con la India. En la India pasa un caso curioso, porque la India es un país que, de acuerdo a la situación de pobreza que tiene, se ha vuelto un negocio la maternidad subrogada. En la India, la mujer gestante debe pedir permiso a su marido, solamente si su marido le da autorización, entonces puede iniciar el procedimiento de la gestación. Y obviamente sí se pagan cantidades enormes de dinero, y en algunos casos donde la mujer es muy pobre, pues con lo poquito que se le dé, ya con eso ella mantiene a toda su familia. Lo que sí se pide es que, bueno, esta madre viva cerca de toda si trabaja o algo de toda actividad, se dedique únicamente a la gestación, y una vez que nace el bebé, bueno, ya se a los padres solicitantes. Incluso se ha hecho turismo con esta cuestión en la India, por la necesidad que tiene este país. En Alemania tiene un caso similar al de Francia, tiene completamente prohibida la maternidad subrogada. Y esto porque tienen una ley de adopción que lo prohíbe y una ley de protección al embrión. ¿Qué pasa? Bueno, aquí recuerdo la sentencia de la Corte Interamericana con el caso de Costa Rica, ¿no? O sea, protege tanto al embrión que prohíbe estas técnicas de reproducción, incluyendo la maternidad subrogada. Incluso va más allá porque ya sanciona de manera penal, o sea, ya está dentro de los códigos penales, que no puedes hacer nada que no sea biológico. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es una charla exquisita, una conversación exquisita. Y bueno, pues solamente para que ustedes vean la calidad de nuestros maestros, para que ustedes conozcan quiénes son los expertos en el tema, quiénes son las expertas en el tema. Y bueno, no me quiero despedir, aquí está nuestro rector, lo quiero invitar para que nos dé unas palabras y que despida la entrega del día de hoy. Le dejo el lugar al señor rector. Muy buenos días. Gracias, doctora Alejandra Hernández, doctora Sandra. Muchas gracias, y de igual forma, amigo y doctor Miguel Ángel Falcón. Pues sin duda, este tema, como lo cita el doctor, es muy controversial, ¿no? Porque por un lado, el derecho se ve rebasado por este tipo de situaciones, y es obvio que el derecho no puede estar acorde todos los días a las situaciones que se van presentando en el ser humano, ¿no? Y yo considero que debido a eso, el derecho se ve obligado quizá a regular y dejar ciertas lagunas jurídicas que no permitan dar claridad. Y a veces, citaba la doctora Sandra, ¿no?, ya lo hacen por un vil negocio, ¿no?, olvidándose de otras cuestiones, inclusive éticas y morales, ¿no? Desgraciadamente, a lo mejor esa maternidad subrogada debe ser para fines completamente distintos, ¿no?, mas no para satisfacer economías personales. México no es la excepción, y tenemos, por nuestra economía, por nuestra sociedad, jovencitas después de los 18 quieren participar de esta maternidad asistida, ¿no? Entonces es muy peligroso porque se puede convertir en un negocio para muchas personas, y sobre todo ajenas a aquellas que deben recibir en un momento dado este beneficio. Pues no me resta más que agradecerles, doctora Alejandra, siempre es un placer, doctora Sandra, es un placer, amigo, maestro, doctor Miguel Ángel Falcón Vega, y como lo decías al final de esta charla, con nuestras expertas, con nuestras doctoras, nuestras maestras y amigas, tener esta calidad de docentes, conocedores y con trayectoria siempre enorgullece en una institución, y nosotros, como todo mundo lo sabe, nosotros que estamos insertos e inmersos en el mundo académico y que participamos de esta gran familia, el hecho de tener elementos, compañeras, amigos tan especialistas y tan conocedores de los temas, nos hace reforzar, reafirmar y seguir en esta calidad educativa, y lo que nos permite, con mucho orgullo lo digo, ser la mejor institución de nivel superior en el Estado. Doctor, amigo, muchas gracias. Me despido para que tú al final termines con la doctora de la transmisión, y aquí me quedo contigo. Doctor, es un placer, muchas gracias. Doctora Alejandra, es un placer.
pues los invito y los exhorto para que sigan todas las transmisiones de esta charla de todos los expertos en diferentes áreas del derecho. Doctor, es un placer, excelente día. Pues muchas gracias, y solamente comentarles que nuestra siguiente entrega hablaremos sobre el derecho constitucional en el siglo XXI con la presencia de los doctores Bernardo Sierra y el maestro Andrés Hipólito. Muchas gracias y no se pierdan la próxima entrega. Hasta luego y gracias, doctores. Gracias, maestro.